Procedimientos isotópicos en patología tiroidea por la doctora Tatiana Morales Avellaneda. La doctora Tatiana Morales es médica y cirujana de la Universidad Industrial de Santander, la UIS, especialista en medicina nuclear del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, Madrid, España. Es miembro de la Asociación Colombiana de Medicina Nuclear, actual médico nuclear de medicina nuclear, SPET Medicina Nuclear, coordinadora de la especialización de medicina nuclear de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Damos continuidad a la doctora Tatiana. Muy buenos días. Lo primero es agradecerles por la invitación para participar de este simposio. Y pues la idea de hoy es que vamos a hablar un poquito sobre los procedimientos isotópicos de la patología tiroidea y vamos a hacer una revisión, digamos que intentar pasar por todos los temas de forma como rápida. Entonces, permítanme, ya les comparto mi pantalla. ¿Se ve ahí perfecto? Sí. Entonces, lo primero es recordar que la glándula tiroidea se encuentra en la región anterior del cuello, que es una glándula que está adosada a la tráquea y se extiende de forma bilateral, que tiene forma de mariposa y que en algunos casos vamos a encontrar el lóbulo piramidal, que no es, siempre está presente, pero sí hay que tenerlo en cuenta, sobre todo a la hora de luego ver las imágenes. Para entender las pruebas de medicina nuclear en las patologías tiroideas es muy importante entender la fisiología de la misma. Y es por eso que en cuanto a la función de la glándula tiroidea, que es la producción de hormonas tiroideas, pues es muy importante entender cómo hace el proceso, porque así podemos entender cómo es que los radiofármacos pueden acoplarse a la hormona y finalmente van a producir las imágenes que necesitamos. Entonces, en este caso, lo que vamos a tener es el transportador, el sintransportador de sodio yoduro, que es el que va a tener la capacidad de traer el yoduro desde el torrente sanguíneo e incorporarlo a la célula tiroidea para que ella luego pueda hacer todo su proceso de organificación y finalmente hacer la producción de la hormona tiroidea. Entonces, este sintransportador es el que va a tener mucha importancia a la hora de nuestras pruebas, porque los radiotrazadores van a utilizar este sintransportador para poder incorporarse a la célula tiroidea y poder hacer su efecto final. Entonces, para la gammagrafía tiroidea vamos a tener básicamente 3 radiofármacos los que nos van a ser como de utilidad, y aquí lo más importante es como identificar cuál es el radiofármaco que más nos va a servir. Entonces, siempre cuando hablamos de radiofármacos tenemos que pensar cuál es el radiofármaco ideal o cómo seleccionamos un radiofármaco ideal para hacer una imagen diagnóstica. Entonces, vamos a tener estos 3 radiofármacos que son los que principalmente nos van a servir a la hora de hacer nuestras pruebas tiroideas, y vamos a escoger primero el radiofármaco que tenga una vida media más corta, que tenga una energía también pues como propicia para los equipos, que tenga una relación fondo-actividad bastante buena. Y lo otro que también nos es muy importante es que su tipo de energía sea gamma puro. ¿Por qué? Porque hay que recordar que la energía beta y la alfa ellas van a terminar haciendo destrucción de las células o pues del ADN, y pues eso es lo que no queremos hacer en una imagen diagnóstica. Entonces, en ese orden de ideas, pues lo que vamos a tener es que el pertecnetato, que es el tecnecio, que sale de su forma directamente del generador, sale en forma de pertecnetato, y este es el que vamos a usar para la gammagrafía tiroidea. Está el yodo 123,
que entre otras cosas, como vemos, tiene una vida media un poquito más larga y es supremamente costoso, y el yodo 131, que no lo vamos a dejar para hacer gamografía tiroidea porque él tiene radiación beta. Entonces, no es lo ideal porque finalmente vamos a terminar haciendo una destrucción del tejido tiroideo. Entonces, esto como que si no tenemos otra opción, pues lo podríamos utilizar, pero en principio uno diría que este no es un radiofármaco ideal para hacer una gamografía tiroidea. Ahora hay que tener en cuenta que el tecnesio en forma de pertecnetato, si bien no usa ese sin transportador por su forma original, que sí lo usa el yodo, porque todos los yoduros lo que hacen es que entran por el sin transportador de manera normal, el tecnesio lo hace primero porque es pequeño y segundo porque tiene una valencia negativa. Entonces eso hace que se pueda arrastrar fácilmente y que nos sirva para hacer pues la... ¿Qué factores influyen en la captación del yodo o de los análogos, que en este caso sería el pertecnetato, para la captación de la tiroides? Entonces, vamos a tener una serie de cosas que nos van a afectar finalmente la captación de nuestros radiotrazadores, y es muy importante que los conozcamos, tanto los médicos nucleares como las personas que nos van a enviar los médicos tratantes, porque pues es importante conocer qué medicamentos tengo que quitarle a mi paciente y si es posible o no hacerlo. Entonces, vamos a tener sustancias como la amiodarona, que por ejemplo tendría que ser retirada entre 3 y 6 meses. Los contrastes endovenosos, que más o menos sería 1 a 2 semanas. Las preparaciones que contengan yodo, que son todos los medicamentos para la tos, los multivitamínicos. Hay que tener en cuenta, incluso en el caso de los niños, que las leches traen a veces concentraciones bastante altas de yodo. Entonces, todo esto es como importante, lo mismo que decirle al paciente que no use isodine por lo menos 4 semanas antes, que si tiene una cortada, pues que evite el uso de isodine. Los pacientes que usan Lugol también hay que suspenderlo entre 4 y 6 semanas. Y los pacientes que hayan tenido contrastes orales, pues miren que va a interrumpir esa captación de los radiotrazadores entre 3 y 6 meses, entre 3 y 6 meses. Entonces, como que no es, siempre hay que hacerle estas preguntas a los pacientes y es muy importante. Ahora, en el caso de las medicaciones, miren que tenemos la levotiroxina, que hay que suspenderla 4 semanas, y los antitiroideos como el metimazol, propiltiuracilo, hay que suspenderlo entre 3 y 7 días. Entonces, ¿cómo se hacen las pruebas? Entonces, lo primero es que hay que preparar el paciente, y para eso tenemos que remitirnos a la tabla que acabamos de ver, porque es importante pues esta preparación para que nos salga una prueba que podamos interpretar. Lo ideal es que el paciente lleve 4 horas sin comer. Lo otro que es importante es el tiempo de la adquisición de imagen. Entonces, como habíamos dicho que el yodo 123 no servía, miren que el paciente tiene que esperar entre 4 y 6 horas. Y en cambio con el pertecnetato son 20 minutos después de la administración del radiofármaco. Entonces, eso hace que el pertecnetato, a pesar de ser barato y a pesar de, pues, entre otras cosas, pues termine siendo todavía nuestro fármaco ideal para hacer la gamografía tiroidea, porque vamos a tener un paciente en nuestras salas 20 minutos y no de 4 a 6 horas. Ahora, otra cosa que tenemos que tener importante en la cabeza es que el paciente se va a hacer la gamografía en posición de cúbito supino, con el cuello en hiperextensión, y esto es supremamente importante. La prueba dura de 5 a 10 minutos. ¿Qué es importante? Que si su paciente tiene insuficiencia cardíaca, pues no es una prueba que se va a poder hacer al paciente. Entonces, hay que tener en cuenta también este tipo de situaciones para poder determinar si el paciente es o no candidato para hacerse este tipo de pruebas. Entonces vamos a cuáles son las indicaciones de la gamografía. Entonces, en principio es para saber el tamaño y la ubicación del tejido tiroideo, cosa que también lo hace perfectamente la ecografía. La función tiroidea normal, en el caso del hipertiroidismo, está indicado para evaluar la función de los nódulos tiroideos detectados al examen clínico y otros exámenes diagnósticos. La evaluación del bocio multinodular, también para poder determinar si se puede o no ablacionar con yodo, para ver si algunos nódulos requieren o no punción con aspiración con aguja fina. La evaluación de los nódulos tiroideos indeterminados, por ejemplo, en el caso de los que hayan salido con BTSDAS indeterminados, para la evaluación de la ectopia tiroidea y el diagnóstico de hipotiroidismo. Y por favor, en este caso, para el diagnóstico y el seguimiento del hipotiroidismo no tiene indicación. Y lo puse aquí precisamente porque a nosotros nos llegan todavía muchos pacientes para hacerle seguimiento de gamografías para hacer seguimiento de hipotiroidismo. Entonces, pues no es la herramienta ideal y pues realmente no vamos a aportar nada al seguimiento de un paciente de estos.
Entonces, ¿cómo es una imagen tiroidea normal? Entonces, vamos a ver que tiene un poquito de captación en las glándulas salivares, captación en boca, se va a alcanzar a ver los contornos del cuerpo de la persona, y vamos a ver la glándula tiroidea que tiene esta forma de mariposa, que es más o menos, digamos que es bastante regular. Y esta es otra opción que podemos tener, que es que sea con un poquito de hipercaptación en la región interpolar, porque es el área que sería como más grueso de ambos lóbulos tiroideos. Entonces, digamos que esa zona donde a veces los pacientes son muy, digamos que popochitas en el centro, pues vamos a verlas con mayor captación, pero no quiere decir que tengamos nódulos, no quiere decir que tengamos ninguna otra cosa. Entonces es importante para todos los que reciben estas imágenes, cuando las vean, pues que no se vayan a confundir de una variante como de la normalidad con la presencia de nódulos tiroideos. Entonces, para nosotros siempre es importante a la hora de evaluación de la gamografía tiroidea saber el estado de la función tiroidea. Entonces, eso nos va a permitir correlacionar los hallazgos con patologías. Entonces, por ejemplo, vamos a ver en el caso de el paciente que tenga una tirotoxicosis, que tenga su TSH elevado, con su TSH suprimida con T4 elevada, pues vamos a ver que si tenemos una captación de forma difusa incrementada, pues podríamos estar hablando de una enfermedad de Graves o una tiroiditis de Hashimoto en su fase de hashitoxicosis. En el caso de que tengamos un paciente con hipertiroidismo, pero que el paciente esté con una captación, digamos, tiroidea normal, podríamos pensar que puede ser por efecto de los medicamentos. Y si por el contrario tenemos un paciente hipertiroideo, pero tenemos anulación de la captación del tiroides o tenemos una captación disminuida, pues podríamos pensar primero que estemos ante una tiroiditis subaguda en la fase de tirotoxicosis. Lo otro es que tengamos interferencia exógena por todas esas cosas que hablamos en las diapositivas anteriores. Y la otra es que podemos tener una tiroiditis facticia, un estroma ovárico, o sea, empiezan a haber como otras cosas que también tendríamos que empezar a sospechar, y esto nos va a apoyar mucho en la historia clínica. Entonces es muy importante que sus pacientes nos lleguen con una historia clínica completa y ojalá con las hormonas tiroideas y unos laboratorios recientes. En el caso de los pacientes que son eutiroideos y que tenemos captaciones aumentadas, entonces tenemos que pensar que de pronto es una tiroiditis que se ha recuperado, y en el caso de que tengamos el paciente eutiroideo, pero con con la captación tiroidea disminuida, pues podríamos pensar que tiene una dishormogénesis descompensada. Ahora, en el caso del hipotiroidismo, que tengamos incremento de la captación de la función tiroidea en la gamografía, pues podríamos pensar que es una tiroiditis de Hashimoto. Ahora, si esa captación está dentro de lo normal, pues podríamos pensar que también puede ser una tiroiditis de Hashimoto en otra fase de la enfermedad, que puede ser un paciente que ha recibido recientemente el yodo radioactivo, o y en el caso de los pacientes que tienen captación disminuida, pues que también pues, está en el contexto de su hipotiroidismo. Entonces, ahora vamos a hablar un poquito de la tirotoxicosis y el valor que tiene la gamografía en el estudio de estas patologías. Entonces, pues en el caso de la tirotoxicosis vamos a tener que pues hay varios orígenes de esa tirotoxicosis. Una es simplemente que la glándula esté produciendo anormalmente las hormonas, como es en el caso de la enfermedad de Graves. También vamos a tener nódulos autónomos, ya sea en el nódulo simple, que es el adenoma, o en los bocios multinodulares. Y el exceso de producción o sea, de estimulación por parte de TSH, que es una cosa súper rara, pero pues también digamos que está ahí dentro del panel. Ahora, las tirotoxicosis que no son mediadas por hiperfunción de la glándula, pues pueden ser, por ejemplo, el caso de la tiroiditis subaguda, las tiroiditis facticias o la presencia de tejido tiroideo ectópico, como es en el caso del estroma ovari o carcinoma folicular funcional. Estos son unos ejemplos. Entonces aquí vamos a ver en el primero el caso del adenoma tóxico, que es un solo adenoma, que es el que está produciendo la hipertensión. Este es el caso de un bocio multinodular tóxico en el cual tiene múltiples nódulos hipercaptantes que alternan de pronto a veces con nódulos fríos, y este es el origen del hipertiroidismo. Esta de pronto no es la... ¡Ay, mamá chica!
esta no es la mejor imagen que tenemos de una enfermedad de Graves, porque uno suele ver que se pierden muchos estos contornos del cuerpo, a veces no ve que tenga captación en las glándulas salivales, o sea, entre más captación vamos a tener aquí en la glándula tiroidea. Si se dan cuenta, es una glándula tiroidea con muchísima hipercaptación y aumentada de tamaño principalmente, ¿no? Y este es el caso de una tiroiditis subaguda en el cual, como habíamos dicho antes, pues el paciente está hipertiroideo, pero tiene nula captación del radiotrazador por el parénquima tiroideo. Ahora, en el caso de los nódulos tiroideos, nosotros vamos a evaluar los nódulos tiroideos según su comportamiento gamagráfico y analítico. Entonces vamos a dividirlos en 4 grupos grandes y vamos a hablar primero del nódulo no funcionante o el nódulo frío, que es el nódulo que no tiene actividad en la gamografía, pero que el resto de la glándula sí tiene una captación normal. Y aquí que es importante, que la T4 libre y la TSH son completamente normales. Entonces, esta es una imagen de un nódulo frío en el cual vamos a ver un área fría de forma redondeada que está en el polo inferior del lóbulo tiroideo izquierdo, y el resto del parénquima, como vemos, capta de manera normal el radiotrazador en ambos lóbulos, incluso se ve el lóbulo piramidal. Ahora, el nódulo funcionante que llamamos templado o tibio es un nódulo que uno puede palpar o que se puede evidenciar en la ecografía, pero que la gamografía tiroidea es completamente normal. Es decir, yo no soy capaz de identificar que hay un nódulo allí, es decir, es un nódulo isocaptante respecto al resto de la glándula. ¿Qué es importante? Que el nódulo mida más o menos 1 centímetro en adelante. Y digamos que por encima del 0,8 centímetros ya son detectables en la gamografía. Que es importante también tener T4 libre y TSH normales. Ahora, el nódulo funcionante, que es el nódulo caliente, perdón, aquí va el ejemplo de pues una gamografía tiroidea completamente normal en la cual no tenemos ninguna sospecha de que haya un nódulo por ningún motivo, y pues esto vendría siendo los nódulos templados o los nódulos tibios. Ahora, el nódulo funcionante, el nódulo caliente, que no es tóxico, o sea, es el parcialmente inhibidor, es un nódulo que tiene una captación bastante elevada que se diferencia de forma significativa por encima del resto del parénquima tiroideo, y el resto de la glándula pues puede que tenga menor actividad o pueda tener actividad normal, pero aquí es muy importante que la T4 libre y el resto de las hormonas tiroideas estén normales. A veces podemos encontrar la TSH reducida, pero aquí es muy importante como el valor que le vamos a dar a la T4. Entonces estos nódulos pues los dejamos simplemente como un nódulo caliente, que no es tóxico y sin más cosas. Entonces aquí lo que vamos a ver en este caso es el nódulo caliente que está en el polo inferior del lóbulo tiroideo derecho. Vemos que de todas maneras esta captación del resto del parénquima está parcialmente disminuida, no es tan intensa como en otros ejemplos que hemos tenido anterior, pero pues no está completamente abolido y pues es en caso de con T4 libre normal. Ahora, el nódulo funcionante, el nódulo caliente tóxico o el adenoma tóxico, lo que vamos a tener es un nódulo con elevada intensidad de la gamografía tiroidea y el resto de la glándula no se va a visualizar. Entonces vamos a tener T4 libre, T4, T3 están elevadas y la TSH es inhibida. Entonces el ejemplo de esta ya lo habíamos visto en las diapositivas anteriores, y es un gran nódulo, en este caso casi que reemplaza completamente el lóbulo tiroideo izquierdo, de gran intensidad y ausencia de captación en el resto del tejido tiroideo. Aquí, que esto como que es como el punto que viene siempre a colación, y es, bueno, y entonces ¿tiene cáncer o qué probabilidad tiene de cáncer los nódulos? Entonces, todos los nódulos fríos vamos a hablar de que hay una probabilidad de que termine siendo una patología maligna entre el 15 y el 20%. Del resto de los nódulos pueden ser adenomas quísticos u otro tipo de patologías que finalmente no concentran el radiotrazador, pero que no necesariamente terminen siendo cáncer. Pero pues esto lo que nos habla es que este tipo de nódulos hay que prestarles mucha atención y hay que seguirlos estudiando. Normalmente hay que hacerles a CAF y demás pruebas para que nos apoyen el diagnóstico.
Los indeterminados o los tibios también tienen del 15 al 20%. Entonces, esos nódulos tibios deben tratarse como si fuera un nódulo frío. Es decir, a esos nódulos fríos, esos nódulos indeterminados o tibios, hay que hacerles ACAF, hay que hacerles otras pruebas, hay que apoyarse de la ecografía y tomar una decisión finalmente con esos datos. Ahora, los bocios multinodulares pues tienen una probabilidad del 5% de tener cáncer y los nódulos calientes menor al 1%. Eso no quiere decir que todo nódulo caliente no vaya a tener cáncer, porque estamos hablando de que existe una posibilidad muy pequeñita, pero la existe. Entonces, siempre hay que tener en cuenta otros factores para tener en cuenta en este tipo de casos. Incluso, por ejemplo, estos pacientes que tienen enfermedad de Graves y dentro de la enfermedad de Graves se ve un nódulo caliente, pues tienen una probabilidad, aumenta esta probabilidad que es menor del 1%, aumenta casi al 5% la probabilidad de que sean malignos. Ahora, otra cosa para lo que nos sirve la gamografía tiroidea es para la detección de tiroides ectópica y en el caso, pues es como una de las herramientas que más tenemos. Este es el caso de una mujer que tenía disfagia y con la gamografía tiroidea finalmente pudimos determinar, esta señora estaba en estado de hipotiroidismo también, y se pudo determinar que lo que tenía ella era una tiroides lingual, ¿vale? Aquí antes de entrar a la terapia metabólica, yo no tenía como mucha intención de hablarles de este tema porque creo que no se solicita mucho, pero es la determinación del índice de captación del yodo en el tiroides. Realmente se requieren unos equipos particulares, esto se hace normal, se debería hacer con yodo 123, con 50 microcurrios de yodo 123, se debe hacer con un capnógrafo, y lo que hace uno es como que mide cuánto le di al paciente, yo luego mido el fondo, luego mido al paciente recién haya ingerido el yodo y voy a mirar cuál es el porcentaje de atrapamiento de ese yodo que yo le administré al paciente en el tiroides a las 4 de las 24 horas. Eso es muy útil hacer esta prueba cuando uno tiene como in situ el yodo, o sea, es decir, yo con esto puedo determinar cuánto es el porcentaje de captación y con esto puedo hacer mis cálculos para determinar o individualizar las dosis de yodo para los manejos de las enfermedades de Graves. Pero ¿qué es la tendencia? Pues que estos pacientes finalmente, o sea, terminan recibiendo unas dosis individualizadas y muchos de estos pacientes terminaban requiriendo unas segundas dosis. Entonces, ¿qué es lo que se hace hoy por hoy? Pues se dan unas dosis estándar de yodo radioactivo para tratar a estos pacientes sin necesidad de hacer ese índice de captación. Porque la otra cosa es que para hacer el índice de captación, como es yo, nos toca preparar muy bien al paciente y entonces en países como el nuestro, donde el paciente viene, se hace su captación, y luego toca que vaya y haga todo el proceso de autorización y entonces cuadrarle la dosis y todo eso, pues entonces empieza a ser como un proceso muy tedioso y que no merece la pena. Entonces, ¿qué es lo que recomendamos siempre hacer? Es dar dosis como estándar, que la dosis para la enfermedad de Graves normalmente oscila entre los 15 y los 20 milicurios, pero estas dosis como que garantizan que va a haber más de un 90% de efectividad en las terapias. Entonces, ese índice de atrapamiento del yodo ya casi no, pues básicamente no se utiliza y yo no estoy segura, pero yo pensaría que aquí en Colombia nadie tiene los capnógrafos para poder hacer la prueba como se debería hacer, ¿sí? Entonces, no tenía intención de hablar de este tema, pero justo ayer me llegó una orden de servicio para hacer una. Entonces dije, pues bueno, vale la pena como mencionarla para que pues lo tengamos claro, sobre todo los médicos tratantes, tener claro pues que hoy por hoy lo que estamos haciendo son dar como dosis fijas y de pronto las individualizamos un poquito por el tamaño del tiroides, se pueden aumentar un poquito, pero digamos que la dosis estándar son 15 milicurios y las podemos ir aumentando pues dependiendo del tamaño de la hormona, de la glándula tiroidea, pero pues, en general casi que ya nadie usa el índice, entonces pues para que como que los borren de su cassette y tratemos de dejarlo así como de cultura general, pero la verdad es que no lo estamos utilizando. Ahora, entrando al tema de las terapias metabólicas,
que voy a tocar así muy someramente el tema, pues tenemos que los isótopos nos van a servir para el tratamiento de cáncer papilar de tiroides, para el tratamiento de la enfermedad de Graves, para la enfermedad de Plummer y para el tratamiento del adenoma tóxico. Y aquí es donde tiene importancia el yodo 131. Entonces recordemos que cuando vimos la primera tablita, este yodo pues lo que tiene es radiación beta y esta radiación beta es la que va a permitir hacer el tratamiento de las distintas patologías. Entonces, pues por eso no la usamos para imagen, pero sí la preferimos usar para el tratamiento. Entonces, pues esto ya es otro tema, es una arista supremamente grande, la cual pues no vamos a abordar en esta charla, pero sí es importante que tengamos como presente como todos estos tips de radiotrazadores en la patología tiroidea. Y pues estos son unas imágenes de la terapia metabólica que nos permite luego poder, en el caso de cáncer de tiroides, determinar dónde hay tejido tiroideo, remanentes tiroideos, adenopatías, metástasis, y finalmente pues es una herramienta que es casi que del día a día de nosotros. Por ejemplo, aquí nos permite ver cuáles son las adenopatías, qué son restos tiroideos, ver qué es captación fisiológica, qué no lo es, ver aquí más adenopatías y estas son metástasis pulmonares. Entonces, pues es una herramienta que nos sirve mucho. Y bueno, esto era todo lo que tenía para decirles el día de hoy y muchas gracias por su atención.